todas nuestras profesiones es algo totalmente multidisciplinario y atraviesa todos los ámbitos de la vida del ser humano. Ya no debemos pensar en trabajar solamente en el ámbito de la salud, que es el que más estamos acostumbrados a ver a la bioética, y sí me parece que de alguna manera ese atropello que tenemos con las nuevas tecnologías necesitamos con carácter urgente pensar en marcos éticos regulatorios, ¿no? Ver las leyes como algo totalmente aislado, si bien todos sabemos que nuestro ordenamiento jurídico argentino se basa principalmente, sí, se basa principalmente en la defensa de los derechos humanos. También tenemos que pensar que detrás de todo esto están también los marcos éticos que nos van marcando los rumbos más allá de las legislaciones en cada uno de los países. Bueno, ¿por qué puse de la digitalización a la inteligencia artificial? Porque bueno, hoy venimos todos, nos deslumbramos con inteligencia IA, pero bueno, yo vengo como a bajar un poco el nivel de ansiedad de todo lo maravilloso que trae la IA y las nuevas alternativas en materia de salud sobre todo, y contarles que el panorama a nivel regulatorio es, como planteaba el doctor Majul, a velocidad tortuga, ¿sí? Lo que vemos a nivel jurídico es a una velocidad mucho más lenta, pero son muchos los factores por los cuales no acompaña esta velocidad. Primero porque a nivel tecnología es abrasador, y como decía el doctor Majul, ya lo que pasó hace 2 meses no es lo que está pasando hoy ni lo que va a pasar dentro de 6 meses. Entonces es casi imposible a nivel derecho ir a esa velocidad. Y segundo, porque tenemos un sistema de sanción de leyes con un procedimiento complicado, extenso, que requiere de debates, y que la toma de decisiones a nivel jurídico e institucional requiere de un análisis y del debate de muchísimas cuestiones, ¿sí? Así como en salud repercute, cada decisión que tomamos repercute en la salud de cada uno de los ciudadanos que tiene este país. A nivel legal hay muchas cuestiones que planteaban también ahí, alguien que hacía preguntas de políticas legislativas, de acceso a servicios públicos de salud, no solamente tenemos la medicina privada, entonces son un montón de componentes. Primero, voy a hacer un breve repaso, a ver, general. Me gustaría comentarles, no vengo a hablar de manera, digamos, dura de lo que es el derecho, sí, me gustaría hacer un breve recorrido de cuáles han sido los hitos normativos de esta década de transformación. No quise tomar hacia atrás, simplemente 2015 a 2020, 2025. 2020 fue un hito por el tema de COVID que nos llevó de alguna manera a tener que legislar rápidamente sobre muchas cuestiones que quizás no estábamos tan apurados en legislar y que veníamos de a pasos tratando de ir cubriendo algunas áreas, y que ese proceso se apuró. Les voy a hablar un poquito cómo está Argentina en Mercosur, es decir, cómo están los otros países que nos acompañan en la región, en qué puntos somos más fuertes a la hora de regular, qué punto hemos decidido por ahora no inmiscuirnos, o por diversas razones, no necesariamente por cuestiones políticas legislativas, sino también tiene que ver con otras prioridades a la hora de la sanción de leyes. Algunas cuestiones el doctor Majul me spoileó también, Diego me spoileó en algunas cuestiones. Sí, me gustaría hablar del tema de la responsabilidad médica, porque el avance de la tecnología hace que, sobre todo en el sector salud, nos replanteemos esto, ¿no? ¿Quién es el responsable ante los resultados que me arroja la IA? Que más allá de las alucinaciones que en el campo, bueno, el doctor Majul hablaba que en el campo de salud, esas alucinaciones se han ido contrarrestando, si vemos IA de años anteriores. Bueno, en el campo del derecho no es tan así, por eso que los abogados tenemos que ir permanentemente contrastando la información. Una de las preguntas que, no me acuerdo si vos eras que hacías, cómo debemos, bueno, nosotros en el derecho tenemos que ir revisando, nos tira la guía porque no siempre es acertada, ya hay jurisprudencia y hay fallos a nivel internacional donde han sido, digamos, abogados que han estado defendiendo a clientes, han citado jurisprudencia que era inexacta, jurisprudencia inexistente, con alucinaciones. Entonces, bueno, repercute en todos los ámbitos de manera diferente, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito cuáles son los grandes vacíos legales que tenemos
países de la región, nos vamos a dar cuenta que es una ley sumamente sólida en la protección de los derechos de los pacientes, ¿sí? Entonces vemos que pasamos de tener regulada el ámbito sanitario con una ley, con la ley de casi 60 años, hizo que, bueno, el COVID nos apuró y tuvimos que parches a nivel legislativo para regular lo que era la telemedicina en contexto de pandemia, cuando estábamos en fase 1, donde necesitábamos seguir avanzando, seguir tratando enfermedades, seguir teniendo contacto con los profesionales médicos. No pensemos en una gripe común, pensemos, por ejemplo, en pacientes oncológicos, donde realmente la toma de decisiones en salud impactaba no solamente en los casos de COVID, sino de otras patologías que no podían perder, digamos, el contacto con el profesional a la hora de hacer, bueno, diagnósticos de nuevas enfermedades o de seguir con los tratamientos. Entonces todo esto cambió, pasamos prácticamente de 20, 30 años atrás, del médico cara a cara, paciente, la receta en papel, y vino la pandemia y tuvimos que informatizar todo, nuestra vida quedó informatizada, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño pantallazo rápidamente qué pasó a nivel normativo. A nivel normativo tuvimos que, por emergencia de todo un poco tuvimos que regular en 3 ámbitos que fueron los que más fuerte regulamos en estos años, que fue en salud digital, en protección de datos sensibles, que ahí, bueno, voy a hacer fuertes comentarios en ese tema, y en tecnologías médicas, ¿sí? Bueno, en salud digital voy a nombrar algunas leyes que fueron importantes. Ley de muerte digna. Si bien la ley de muerte digna es anterior a todo lo que es la revolución de las nuevas tecnologías, sí fue un gran precedente de nuestro actual consentimiento informado digital que hoy tenemos y que utilizamos, pero sí me pareció importante porque fue un puntapié inicial para todo esto. Sí quiero nombrar la ley 27706 del 2023, que da origen al Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas. Esto me parece importantísimo nombrarlo, si bien está en proceso de implementación, lo que busca o la finalidad que tiene es que todos los pacientes, esto es lo óptimo, ¿no? Vamos a ver en qué situación estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Es que a nivel jurídico y a nivel atención hospitalaria, cada uno de los pacientes pueda ser dueño de su propia historia clínica digital y que se pueda ser consultada en cualquier jurisdicción del país. Es decir, de pronto tengo un ciudadano que vive en Jujuy, de pronto si viene de vacaciones a las sierras de Córdoba, sufre un accidente o tiene alguna enfermedad, se atiende en un hospital público o en un hospital privado, es que se pueda acceder a esa historia clínica digital a nivel país, lo cual sería maravilloso. Estamos en este proceso de implementación. ¿Cómo estamos? Bueno, ya hay más de 20 provincias que están firmando acuerdos y que se está trabajando sobre todo en el sector público para que este nivel de operatividad sea óptimo, ¿sí? Estamos en el camino, lo cual no significa que hayamos alcanzado todavía este proyecto, ¿no? Sí tenemos, por ejemplo, la ley 27553 del 2020, plena pandemia, y hubo que, de alguna manera, regular, cambiar la ley de pacientes, porque, bueno, ya no es el trato cara a cara, necesitábamos telemedicina, recetas electrónicas, y en el 2024, bueno, ya hubo normativa un poco más fuerte en cuanto a lo que es los requisitos de implementación, ¿no? Estamos en leyes de emergencias, en situación de emergencia, y ustedes van a ver que a lo largo de los años vamos a empezar a formalizar un poco más la normativa. De esto surge el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. Esto es importantísimo porque cualquier plataforma que va a utilizar los hospitales públicos o privados que requieran para dar, digamos, marco a la que es la digitalización de historias clínicas, tiene que estar registrada. Lo cual, esto implica no solamente la responsabilidad desde lo jurídico, sino que acá tenemos trazabilidad primero de los profesionales que intervienen en la atención a la salud, y tenemos también la trazabilidad de medicamentos, ¿sí? Va a haber control de cuáles son los medicamentos que se va implementando para cada uno de los pacientes. Y sí, también voy a nombrar resolución del Ministerio de Salud del 2025, desde el año pasado, sobre seguridad de firma digital. Entonces tenemos ya atención telemedicina, tenemos, por un lado, bueno, recetas digitales, la firma digital, todo esto es
digamos, los requisitos legales para dar validez a este proceso de atención, que puede ser a través de la telemedicina o cara a cara con el paciente, pero dándole validez legal a todo esto, ¿no? Esto es salud digital. Protección de datos sensibles, acá un problemón. Una de los aspectos que decía el doctor Majul, estamos mal en este tema, estamos muy mal en este tema, pero vamos a estar bien. Yo les digo, les voy a decir por qué. Bueno, lamentablemente, y esto se me cae una lágrima como operadora del derecho, bueno, había proyectos que estaban muy avanzados y en el 2024, finales del 2024, perdió estado parlamentario. Había un proyecto para la modificación o la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. No quiere decir que no tengamos leyes, tenemos una ley fabulosa, pero lamentablemente con todo lo que se vino en tecnología quedó totalmente obsoleto. Entonces necesitamos no solamente modificar e incluir todos los aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, sino también adecuarnos a los estándares internacionales, por ejemplo, al DGPR de Europa, ¿sí? Nosotros tenemos, si tenemos que elegir entre los dos paradigmas que hablaba Diego, nosotros estamos más alineados a lo que vendría a ser el paradigma europeo y no tanto al paradigma de Estados Unidos. Entonces, importantísimo. Perdió estado parlamentario, todos nos largamos a llorar y dijimos, ¿qué pasó acá? Bueno, tranquilos, hay otros proyectos que están encaminados y que están en debate, en este momento en debate parlamentario, y que si todo sale bien, con viento a favor, probablemente este año o el año que viene podría, bueno, actualizarse la ley de protección de datos personales. Sí. Todo en el Congreso, todas las leyes. Bueno, cada uno de los proyectos que se presentan tienen un equipo de todo, no solamente estamos hablando de abogados, equipos técnicos, médicos, abogados. En los equipos que presentan proyectos he compartido en algunas oportunidades, por ejemplo, sociólogos, filósofos, o sea, se nutren de muchos, los asesores que se denominan, bueno, algunos proyectos llegan y otros no tanto. Pero bueno, hay dos que son bastante fuertes en este momento y que, si todo sale bien, viento a favor, podríamos tener una actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Ya vamos a ver por qué es tan importante esto, ¿no? Más allá de que hemos asumido la posición de no meternos con la IA, yo creo que acá está, al menos, una barrera para frenar algunas cuestiones que no están claras. Vamos a hablar un poquito de los grises. Programa de transparencia y protección de datos de la IA, no tenemos ley de IA, sí tenemos una resolución de Agencia de Acceso a la Información Pública, que bueno, algunas cuestiones las tocaron los dos doctores anteriores que tienen que ver con el tema de los sesgos, el tema de los algoritmos, la discriminación. Bueno, hay guías, digamos, a nivel guía que deben respetarse y que deben aplicarse en la atención a salud. Y en tecnologías médicas sí les puedo decir que estamos bastante bien en la región. Tenemos disposiciones en la ANMAT, si bien no son leyes, son disposiciones que nos guían y que de alguna manera van, se quiere decir, autorizando la utilización de nuevas tecnologías médicas, de uso de ella en diagnóstico, de uso de tecnologías digitales en ensayos clínicos, importantísimo esto, y de regulación de software como producto médico. Y acá les voy a comentar algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de todos nosotros usamos relojes que miden la cantidad de pasos, relojes que el ritmo cardíaco, bueno, todo eso no entra dentro de acá. Así que es un problemón de los datos, por eso acá es importante la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, que era lo que planteaban ustedes de si hay riesgo de utilización de esa información para, por ejemplo, la medicina prepaga, si se puede filtrar esa información y de alguna manera o nos pueden subir la cuota en la prepaga o nos pueden excluir de ciertas prestaciones. Entonces, fíjense lo importante lo que es la protección de los datos personales. Y acá sí, esto sería óptimo si llegamos a buen puerto, la Estrategia Nacional de Salud Digital, que es como un mapa o una hoja de ruta de lo que vamos a hacer entre el periodo 2025 y 2030. La idea es que esta estrategia lleve a cabo todo esto. Es decir, atención en cualquier parte del país. Va a haber algunas cuestiones que vamos a tener que ver, el tema de jurisdicción y competencia de los médicos, el médico que me atiende acá en Córdoba, el paciente está allá, ante un juicio de mala praxis,
es jurisdicción donde está, bueno, hay cuestiones que hay que mejorar y que clarificar, pero la idea es que esta Estrategia Nacional de Salud Digital haga que todo este proceso esté totalmente reglamentado. Estamos en proceso de implementación. Algunas cuestiones reguladas, hay algunos baches, pero bueno, no nos desalenten. Sabemos que estamos lentos porque la velocidad de la tecnología no es la misma que en el derecho, pero no estamos tan mal. Vamos a ver en qué ámbitos estamos muy mal y en otros no tanto. ¿Dónde está Argentina? Argentina es líder en protección de derechos de los pacientes y todo por la jerarquía constitucional del derecho a la salud, porque tiene el enfoque en la salud como un derecho fundamental y como un derecho que me da la posibilidad del ejercicio de otros derechos. Claramente sin salud no puedo ejercitar ninguno de los otros derechos que me protege la Constitución. Se me salió el PowerPoint, no toque nada. Sí. Uy, salió de nuevo. Bueno, ¿qué faltaría a todo esto? Porque tenemos mucha normativa dispersa, ¿sí? Estaría buenísimo una ley marco de salud digital, que de alguna manera todo esto que está fragmentado lo pudiéramos condensar en una ley que nos permita ir recopilando todas las cuestiones que van surgiendo, porque la tecnología avanza y hay que ir hablando. Voy a hablar de eso. Pasa que estamos todos como muy... Por eso que yo comparto mucho lo que decía el doctor Majul, que este año va a ser un año bisagra, porque este año va a ser la gran explosión de lo que son aplicaciones en salud. Pero bueno, después vienen como todo, ¿viste? Que es como una gran meseta que sube, después que baja, y después yo siempre digo, los perdigones que van quedando por ahí, que tenemos que ir viendo de qué manera lo vamos a... seguir, ya arreglamos ahí. Bueno. Sí. ¿Se escucha? Bueno. Sí. Y los sesgos ocultos, que eso lo estuvieron hablando los dos expositores anteriores, es un problema tanto de etnia, bueno, distintos sesgos de edad, la información que me da la IA, no puede, si los datos con los que he cargado son datos que están sesgados, probablemente los sesgos me los vaya replicando en la información que yo voy a obtener, ¿sí? Acá hay un problema, que es el problema que viene de protección de datos personales, que es la medicina de precisión y farmacogenómica, tenemos una ley muy fuerte de derechos del paciente, la ley 26.529, que me pone en conflicto el tema de la autonomía de la voluntad, ¿no? Primero porque la ley nos permite y nos da la posibilidad de poder aceptar o rechazar cualquier tratamiento, siempre y cuando exista el consentimiento libre e informado, todo bien. El problema está que acá con la medicina de precisión, con la utilización de la IA, puedo llegar a información, sobre todo con la farmacogenómica, información que no es solamente mía, sino que es compartida, información compartida. Si yo, por ejemplo, me hago un estudio genético para ver si soy portadora de un gen o de algún tipo de enfermedad, la IA me pide información no solamente sobre mí, sino sobre ascendientes y descendientes. Entonces, primer interrogante, ¿la información es mía exclusivamente? ¿Tiene el derecho, por ejemplo, si la señora fuera mi madre, de qué manera yo estoy invadiendo su privacidad? Es decir, ¿usted tiene interés en saber sobre su historial genético o no? Lo mismo con la descendencia. Entonces yo ya acá estoy replanteándome lo que es el tema de la autonomía, ¿no? Porque el ADN es una información que es compartida, no es solamente mía. Entonces ya no tenemos que pensar en lo que es autonomía individual, sino autonomía relacional. No es mío. Y también pensar de que vamos a tener que regular el derecho a no saber respecto de los hallazgos incidentales. Primero, porque yo puedo obtener información sobre alguna enfermedad genética que tengo en este momento, pero buscando esa enfermedad el médico puede llegar a otra enfermedad que yo no deseaba saber o no deseaba conocer. E incluso, ¿qué me va a pasar? Que este consentimiento que tengo regulado en la ley de derecho del paciente ya no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque voy a necesitar de un consentimiento informado dinámico. Lo que hoy me arroja la IA como información, los avances de la tecnología de acá a 2 años, esa misma información, si la vuelvo a procesar, quizás me da precisión sobre otras enfermedades que hoy no conocía. Entonces, si hoy yo con el consentimiento informado autorizo ciertas prácticas para ciertas situaciones, me puede quedar totalmente obsoleto esto. Entonces, algo que vamos a tener que pensar es el tema del derecho a no saber, y sobre todo cuando hablamos de medicina de precisión y farmacogenómica en cuanto a lo que son el tratamiento de los datos
personales. Hablamos digamos, la protección de datos personales, los datos de salud, que son un subgrupo, y además de ser datos personales, los datos de salud son datos de carácter sensible, que sí tienen protección por la ley de protección de datos personales, pero hay un gran vacío, gran bache en los que tiene que ver con los datos genéticos de las personas. Entonces hay un problema importante que vamos a tener que resolver. No lo puedo pasar. Bueno. ¿Qué necesitamos reformar en esta ley de protección de datos personales como para decir, arrancamos y podemos regular medianamente bien lo que tenemos en base a la tecnología del hoy, ¿no? Porque mañana no sabemos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de protección de datos personales, la ley habla de los datos comunes. Mi dirección, mi número de teléfono, mi nombre, mi apellido. Es decir, si yo quiero borrar esa información a través de mecanismos legales, se borra. El problema es que hoy, en un hospital, por ejemplo, si se fuga esa información, no necesito hackear de manera, digamos, a altos niveles para poder obtener información. Con que yo cruce la información de las personas en redes sociales, yo ya puedo identificar una persona. Entonces la ley de protección de datos personales ya quedó obsoleta porque es del año 2000. ¿Y acá no se ha regulado la reidentificación? Es decir, yo los datos los puedo eliminar, pero los datos genéticos no. Si se comparten esos datos, yo no puedo eliminar mi código genético para desaparecer del mapa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que regular el tema de la reidentificación. Acá hay un gran debate en cuanto a lo que es la protección de datos genéticos y biométricos, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después de neuroderechos, ¿sí? ¿Cómo vamos a proteger eso? Que es para mí un activo. Primero porque hay países como Chile, que le da no solamente a nivel constitucional, sino que le da un tratamiento como si fuera un órgano, los neuroderechos. Como la ley del trasplante, bueno, tienen una normativa muy puntual sobre ese tema. ¿Qué pasa? También tenemos multas irrisorias. La ley actual, en pesos, las multas no están actualizadas. Es decir, las multas por hackear datos de protección de datos personales son realmente, no tienen sentido. Entonces, no pasa nada. Si alguien hackea información, ya sea genética o datos personales de un hospital, es tan baja la multa que tampoco hace desincentivar esas prácticas ilegales, ¿no? Que se puede usar esa información para múltiples fines. Y hay algo muy importante que no tenemos y que deberíamos regular, es la figura del delegado de protección de datos en hospitales, ¿sí? Acá no es algo común, pero, por ejemplo, en Europa hay un área del hospital específica que se dedica a la protección de los datos personales, de las historias clínicas y a los sistemas de seguridad. Y no solamente tiene que ver con las plataformas a nivel nacional, sino también la información que se maneja a nivel hospitalario, donde entra gente de ingeniería que tiene que resguardar esta información, ¿sí? Por el tema de los ciberataques. Entonces, fíjense, todo esto es solo lo mínimo que tendríamos para arrancar, para proteger toda esta información que se maneja. Después, por ejemplo, muy linda todas las resoluciones del ANMAT, pero tenemos regulación que algunos aspectos han quedado fuera. Los relojes inteligentes de ritmo cardíaco, glucosa y sueño. Pues, todos, fíjense que cuando usted lo compra dice no para uso no médico. El uso no médico significa que ya no queda dentro de la regulación del ANMAT, lo cual significa que si yo me voy monitoreando la glucosa y soy una paciente con diabetes, y de pronto la información que me da es una información errónea, yo no puedo entablar acciones legales contra la empresa de software, porque acá me dicen no está dentro de la regulación. Y fíjense que se van incorporando todos estos wearables a nuestra vida cotidiana y lo estamos viendo de manera paulatina, ¿no? Después eso me genera otros problemas, como es la validez de esos datos en juicio. Si yo quiero acercar, mire, al juez los datos de este reloj inteligente, me va a decir, primero no está regulado por el ANMAT, así que no es prueba principal en el proceso, es una prueba secundaria. Y después, ¿a quién demando? es un problema, ¿no? Vamos a tener que regularlo. Y otra importante deuda que tenemos, si se puede decir, es jurisdicción y competencia de la telemedicina, que, bueno, habrá que resolver el tema de la matrícula a nivel federal de los médicos, qué pasa cuando el paciente está en una jurisdicción y el médico en otra, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos regulando hoy? IA, a grandes rasgos, algo lo hablaste vos, Diego, el tema
se considera la IA es una cosa riesgosa, y el médico es el guardián. Por ende, hoy el médico no puede decir, cierro los ojos, me tapo, y inteligencia artificial me da el diagnóstico y eso me basa. No. Para nuestro Código Civil y Comercial es una cosa riesgosa y el guardián es. Pero ya estamos empezando a hablar a nivel doctrinario de la responsabilidad civil por daños y perjuicios que pueden hablar eventualmente de demandas al desarrollador del software. Se está hablando de esto y hay un gran debate en la doctrina. El tema de la transparencia algorítmica, la tendencia actual es que nos venimos regulando por resoluciones de la Secretaría de Innovación. ¿Por qué? Porque, como les expliqué antes, el paciente necesita saber de que el médico que lo atendió usó inteligencia artificial, ¿sí? Para, de alguna manera, transparentar el proceso de diagnóstico y de relación médico-paciente. ¿Qué alarmas jurídicas veo? Voy un poco rápido para no extenderme el tiempo. Bueno, los sesgos que ya lo estuvimos hablando, y sobre todo la desigualdad en atención salud. Claramente no es lo mismo la atención médica en un pueblo en el medio de la nada de 20 habitantes, a aquel que vive en una ciudad, que tiene acceso a la tecnología, lo cual hace exactamente. Además venimos de un sistema bastante híbrido, porque tenemos seguridad social por un lado, medicina privada por otro lado, medicina pública por otro lado, y todo esto atravesado por la tecnología, lo cual la brecha digital, lo único que me está haciendo en este momento es generar que estas desigualdades las brechas se vayan profundizando, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un tema a nivel jurídico, cómo hacemos para que todos tengan acceso a lo que es la historia clínica digital a nivel nacional, ¿no? Primero, para eso, todos los dispensarios médicos de ese pueblito que tiene poquitos habitantes tienen que tener como mínimo acceso a internet, como mínimo poder acceder a las plataformas digitales, no solamente a nivel legal, sino en los hechos. La caja negra y la falta de transparencia, eso ya lo venimos hablando. Acá, humanización versus automatización, un riesgo de que el paciente se transforme en un mero espectador del proceso entre el médico y la inteligencia artificial, que se despersonalice la atención. Bueno, está en la gran labor que tiene que hacer el personal de salud para conectarse con el paciente y que solo sea una herramienta que ayude para mejorar los diagnósticos y para tener más certeza, y no que pase a ser el paciente un objeto de estudio, ¿sí? Privacidad y propiedad de uso de datos sensibles, importantísimo. Responsabilidad legal y ética por los errores. ¿A quién demandamos? Todo un tema. Y neuroprotección, que es el tema que más voy a profundizar, porque bueno, es el tema que me parece que no se habló en los expositores anteriores. Bueno, esto lo vimos un poquito, vamos a ver un poquito de lo que es neuroderechos y neurotecnología. Las legislaciones o los países que se están replanteando lo que es la protección de todos los datos a nivel cerebral, lo que se tiende o lo que se busca es regular sobre identidad mental, es decir, ya hay tecnología que me permite acceder a impulsos a nivel cerebral, y con esos impulsos puedo sacar información. El problema es que si se hackea esa información, se puede usar con fines no tan buenos, por ejemplo, para el neuromarketing. Es decir, bueno, cierta persona tiene ciertos pensamientos, consume ciertos productos, o tiene tendencias suicidas, por ende no lo voy a incluir o lo voy a dejar de lado en la medicina prepaga porque me va a ser un problema. Entonces, qué importante es lo del tema de la protección de estos datos de carácter sensible, ¿no? Bueno, y la privacidad de los neurodatos. Después, bueno, hay lo que venimos hablando, edición genética humana. Habría que regular todo lo que tiene que ver, porque hoy tenemos lo que es a nivel, digamos, normativa, la protección de los datos genéticos, pero en la línea germinal habría que precisar un poco más para no caer en eugenesia. Ya tenemos los denominados bebé a la carta, es decir, ya podemos elegir ciertos caracteres fenotípicos. Entonces, es decir, ¿cuál es el límite ético a la hora de decir, una cosa es, vamos a investigar para curar una enfermedad, y otra cosa es, queremos mejorar la raza humana? Entonces, como sociedad tenemos que replantearnos a nivel regulación cuáles son los límites, ¿no? Y el tema de justicia distributiva, claramente, si quiero mejorar en salud, aquel que tenga mayores ingresos o una posición económica y pueda contar con esos recursos, no va a ser igual que aquel que no tenga acceso a la medicina de alta gama, si se puede decir.
Bueno, portabilidad y propiedad de historia clínica digital, el tema de la soberanía de datos, eso estamos en proceso de transformación, y acá sí, muy importante, vamos a tener que reforzar mucho lo que es ciberseguridad de datos en salud. Si les puedo decir prácticamente con protocolos de encriptación a nivel militar sería lo adecuado, en la misma jerarquía, porque no estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando de derecho de salud, ¿sí? No es, el derecho a la salud es fundamental para poder ejercer otros derechos, cualquier otro que se les ocurra que tenga protección constitucional. ¿Por qué? Por el robo de información de carácter sensible y las nuevas amenazas a nivel tecnología. Si hablamos, por ejemplo, de neurodatos, ya hay tecnología que a través de información y de implantes podrían hasta anular tu libre albedrío, es decir, a que la persona tenga impulsos motores para realizar una conducta no querida. Imagínense la manipulación que se puede hacer si no protegemos estos datos que a ciencia cierta pareciera que no nos importa hoy, pero que mañana nos va a importar un montón. Entonces, si yo tuviera que hacer un diagnóstico, aunque no soy médica, ¿qué diría? Para mí, dos cuestiones fundamentales que hay que regular y empezar a pensar más allá de cómo nos está atropellando la inteligencia artificial, cómo hacemos para proteger, primero, los derechos humanos, la dignidad humana, que si bien tenemos normativa en nuestro Código Civil Comercial, en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, tenemos que pensar primero en estos niveles de urgencia. El neuroderecho es muy alto. Regular privacidad mental e integridad. ¿Qué pasa con el tema de hackeo de mente, de información? Impulsos motores, yo puedo llegar a cometer un homicidio sin yo querer matar a nadie. O sea, lo vemos como muy de película, pero ya se está trabajando sobre eso. Ciberseguridad y neuromarketing. Si alguien hackea, yo puedo llegar a tener impulsos de comprar compulsivamente algo que yo no deseo. Bueno, se los dejo pensando como una preocupación. Ciberseguridad, fíjense, extremo para mí, el nivel de emergencia. En protección de datos e infraestructura, obviamente no solamente proteger los datos, sino que tengo que tener infraestructura tecnológica para poder proteger todo esa big data en salud, ¿no? Y bueno, y después otros temas que sí son importantísimos, responsabilidad de la IA, por el tema de la mala praxis algorítmica, y la edición genética sí es alto por el tema de los límites éticos y de bioseguridad. Neuroderechos, como yo les adelanté recién, que el doctor había preguntado, desde el año 2021, nuestro vecino del lado, ¿no? Ellos piensan en privacidad mental, protección de identidad personal, el tema del libre albedrío, que no deberíamos, digamos, ninguna conducta del ser humano debería ser de ninguna manera menoscabada bajo ninguna situación, y la protección contra sesgos. Y Argentina tendríamos que pensar, ¿qué hacemos? ¿Reformamos la Constitución? ¿Reformamos o incorporamos en el Código Civil y Comercial? Tenemos el artículo 51 que nos habla de la inviolabilidad de la persona humana, tenemos el artículo 19 de la Constitución Nacional que nos habla del principio de privacidad, y si bien podemos ampararnos en ese artículo, me parece que habría que repensar y ver si no necesitamos una ley de neuroprotección, sumado a una hermosa actualización de la ley de protección de datos personales, ¿no? Bueno, todo fantástico con las nuevas tecnologías, pero tenemos la mochila que nos persigue con deudas pendientes que por diversas situaciones no se ha avanzado, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos una ley general de telemedicina, a pesar de que hemos regulado receta, historia clínica, todo eso, necesitamos como un marco que le dé fuerza a todo este proceso de digitalización, ¿no? Y el tema de la federalización del acto médico también es una deuda pendiente. Gestación por sustitución es lo que más van a ver hoy en los medios, por muchos aspectos. Primero, por poblaciones vulnerables, un tema que hablamos mucho, la mujer, la persona gestante muchas veces se introduce dentro del sistema de la gestación por sustitución, no por ganas o deseos de ayudar a alguien a la maternidad, sino muchas veces por cuestiones económicas. Quizás nos cuesta por ahí ver esta problemática en una gran ciudad, pero si nos alejamos un poco en el norte argentino, vemos que a veces las compensaciones que se otorgan por la donación, por ejemplo, de óvulos, de alguna manera son incentivos que hacen que las mujeres se expongan y arriesguen su salud. Ni hablar cuando estamos hablando de gestación por sustitución. Esto
casi que lo regulamos en el 2015, cuando se reformó el Código Civil y Comercial, estaba dentro del anteproyecto, se dejó de lado, y aquí estamos, 2026, sin regulación. Pobres jueces, yo siempre digo pobres porque tienen que ir analizando cada uno de los casos en concreto, y vía judicial se están resolviendo todos los casos. Primero porque los jueces actuales tienen que empezar a formarse en un montón de cuestiones, al no tener leyes, y se va regulando de alguna manera por parches, si se quiere decir, pero importantísimo por un montón de cuestiones, no solamente por el tema de las mujeres gestantes, sino también por el tema de tema filiación y derecho a la identidad de estos niños. El año pasado creo que fue un caso muy paradigmático de personas del extranjero, la mujer gestante está acá, ese niño no lo quieren más, y ¿qué hacemos con ese niño? ¿No? No estamos hablando de cosas, estamos hablando de seres humanos, de dignidad humana. Entonces creo que esto es una deuda que nos persigue y que tiene que regularse. Directivas médicas anticipadas y testamento vital, bueno, acá en Córdoba estamos súper bien, pero eso no sucede a nivel nacional. Sería importante que todas las provincias empezaran a implementar esto, porque el tema de la federalización del acto médico con la telemedicina permitiría, sería muchísimo fácil que si un paciente que viajó a otra provincia tuvo un accidente, poder acceder a las directivas médicas anticipadas y saber si esa persona la tenemos que reanimar o no, o si por ejemplo estamos frente a una persona que es de la religión Testigo de Jehová. Entonces a veces no se cuenta con el tiempo necesario para poder acceder a esto. La informatización, y si esto pudiera implementarse sería fabuloso. Son deudas que tenemos. Violencia obstétrica en entornos tecnológicos, un tema que quizás se empezó a hablar estos últimos 2 años, pero me parece que es un tema que requiere profundizar, requiere regular, requiere al menos revisar, ¿sí? Medicamentos de alto costo y justicia distributiva es un tema que nos persigue siempre, el tema de la accesibilidad, medicina prepaga, amparos en salud. Los que estamos en el ámbito del derecho, en los litigios sabemos esto, la lucha diaria, ¿no? Ley de salud mental, tema también, deuda pendiente, y bueno, estos 2 temas que son como 2 temas que yo aprecio mucho y que vengo luchando desde el ámbito del derecho por el tema del destino final de los embriones criocongelados. No tenemos normativa, ¿qué hacemos? ¿Los descartamos? ¿Cuántos años? ¿La clínica cierra? ¿Qué hacemos? Entonces todo se regula a nivel judicial como en gestación por sustitución. Pobres jueces. Y vamos de a poco resolviendo. Y registro de donantes de gametos, no hay trazabilidad acá. Una persona dona, los hombres por ahí, la donación de esperma quizás es menos problemático a nivel salud, pero en el caso de la mujer, la estimulación ovárica lleva a otras consecuencias a nivel salud. De pronto no hay un registro a nivel nacional, las mujeres por necesidad, a veces por las compensaciones, van donando en distintas clínicas de fertilidad, no se cruza esa información, y hay muchas cuestiones jurídicas vinculadas, primero, a impedimentos matrimoniales. Me puedo estar casando con mi hermano genético, ese es otro tema, y también por el tema también de la salud de la mujer, sobre todo, ¿no? No quiere decir que no me importe el hombre, sino que el proceso de estimulación ovárica requiere de muchas cuestiones a nivel hormonal que involucran en la salud de la mujer. Todo esto son deudas que venimos, que acá le venimos remando, y que los jueces están intentando hacer lo que mejor pueden para ir a actualizar. Conclusiones finales. Ley de salud digital, estaría bueno para ponerle marco a todo esto que está fragmentado. Actualización de ley de protección de datos personales. Necesitamos un marco ético legal para la IA. Si no lo hacemos a través de una ley, por lo menos sí reformar rápidamente la ley de protección de datos personales para tener un poco más de claridad en el proceso. Neuroderechos, seguramente cuando vuelvan a su casa algunos van a empezar a leer un poquito de qué se trata, porque bueno, es lo que se viene después de la IA. Y bueno, yo quise 2 frases elegí. La salud del futuro dejará de ser una cuestión puramente biológica para convertirse en una cuestión de ciberseguridad y ética de datos. Los datos médicos son datos personales, son datos sensibles, que merecen protección. Y si hablamos de los neurodatos, tiene una categoría muchísimo más extrema que los datos personales, a tal punto que hay, bueno, países que los van a regular como órganos a los neurodatos, ¿sí? Entonces, con la importancia que eso tiene, ¿no?
Y acá, la tecnología ya superó barreras técnicas, ya lo sabemos, está acá, nos está arrasando la inteligencia artificial, ya lo sabemos, no es algo extraño, ni mucho menos. ¿Cuál es el reto? Regular para que esta aplicación sea equitativa y éticamente responsable. De ahí que yo anhelo que a través de los comités de bioética esto se pueda lograr. Si no hay normas que den respaldo a esto, por lo menos que se pueda trabajar a nivel regional o provincial. Bueno, el año pasado se dio, digamos, tenemos un hito muy importante en el ámbito de la bioética, tenemos Comité Nacional de Bioética. No sabemos cómo va a funcionar esto, algunos dicen, siempre las posiciones son divididas, otros dicen que va a ser un impulsor de todas estas políticas después públicas para de alguna manera ir regulando estas deudas pendientes que tenemos, algunos dicen que quizás va a unificar un poco para que no esté tan disperso, pero bueno, yo le apuesto a que este Comité de Bioética Nacional de alguna manera pueda trabajar en conjunto con todos los comités provinciales para que se logren avances, ¿sí? Si no es a nivel jurídico, que por lo menos se vaya trabajando en garantizar los derechos de los pacientes. Y eso es todo. Perdón que fui rápida.